Así, perro. Esa figura de Lucho Miso sí preserva también, ¿y qué tal? ¿O preservó? Pues Lucho preservó un tiempo, según tengo entendido, porque yo a Lucho lo conozco desde que yo hice mis prácticas, pues, de la universidad allá en la funeraria, ¿cierto? Pero entonces, espere, a ver, las prácticas fueron en la FUNE, ¿sí? Ok, Es bien. correcto. ¿Cómo, qué estudiaste vos entonces para poder llegar a esa vuelta? Tanatopraxia. Tanatopraxia. ¿Vos por qué entonces te derivaste, qué tales? Por la preservación de los muertos. O sea, porque déjame decirte a lo bien, Andy, mi parcero, que a lo bien, mano, yo no sé y no he visto y qué tal es, parce, y espero mi socio, obviamente, si aparece alguien con honor a la hora de las historias, los videos y qué tal, es que lo deje ahí en los comentarios y qué tal, pero que alguien en su sano juicio diga, uff, papi, no, qué chimba, yo quiero ir a preservar muertos. Obviamente no lo va a decir como preservar, porque preservar es un tecnicismo. Quiero ir con honor a preparar los muertos. Pues a ver. ¿Quién en su sano juicio, mi socio? Eso no es para todo el mundo, la verdad. Ok. Parce. ¿Por qué te derivaste vos por eso? Digamos que ha sido una inclinación que no viene desde hace poco, viene desde hace muchísimo tiempo, de hecho. Ajá. Sin embargo, pues mi pasión toda la vida, desde muy pequeño, ha sido la música. Pues es que ya íbamos para allá. Crecí en coros y todo eso. Ya íbamos para allá, mi socio. O sea, entonces, ¿por qué mierda tanatopraxia siendo ese pianista? ¿Qué tiene que ver esa mierda ahí, huevón? Mucha gente me ha hecho la misma pregunta. Y si vieras que pues, siempre contesto lo mismo. O sea, ¿cómo putas hace uno para contrastar esas dos vidas? Los gustos. Si se supone que la música es algo que da vida. Total. Pues, total. ¿Cómo se contrasta con la muerte? Total. Con el hecho de embellecer la muerte, que es en lo que se basa mi trabajo, ¿cierto? Que es en lo que consiste mi trabajo. No solamente dignificar la muerte como tal, pues como con ese respeto que le enseñan a uno en la universidad y ese acompañamiento en el duelo, a las familias y todo este cuento. Pero lo que pasa es que, a ver, uno percibe la muerte de otra manera, o uno al menos ve la muerte con otros ojos, ¿cierto? Uno ve la muerte como algo muy satisfactorio desde la labor que uno desempeña, ¿cierto? Ese dignificar la muerte significa, pues puta, entregarle a sus seres queridos el cuerpo de su ser querido, valga la redundancia, en condiciones dignas para ser despedidos, ¿cierto? Y vos sabes que, sobre todo aquí en Colombia, pues existen muchas tradiciones alrededor de, en este caso, la muerte. Entonces es muy bacano porque, a ver, por ejemplo, alrededor de la muerte existen muchos tabúes, ¿cierto? Sí. Entonces mucha gente piensa que no, que es que por ejemplo cuando creman a una persona que crema varios cuerpos ahí, que a uno le entregan las cenizas que no son, eso es totalmente falso, porque cada procedimiento alrededor de la muerte es completamente individual. Sí, es completamente individual y tiene sus protocolos. Y cada procedimiento tiene un protocolo en específico. En este caso, en un procedimiento de cremación, por ejemplo, obviamente los cuerpos hasta el final, hasta que son cremulados, que es un procedimiento totalmente distinto, llevan pues siempre, digamos, todos los datos del fallecido, van rotulados. Es un proceso muy impecable y hay muchas cosas que pues por obvias razones la gente no ve. Por ejemplo, no todo el mundo tiene la oportunidad de ver un procedimiento de tanatopraxia o de tanatoestética, que es la parte del embellecimiento del cuerpo. Entonces ahí es donde vengo yo pues como con el hecho de contrastar esas dos vidas o esas dos costumbres o esas dos labores. Porque me imagino que primero fue el pianismo y qué tal. Claro, primero fue la música, eso sí lo tengo yo en la sangre desde muy pequeño. De hecho, tengo familiares músicos, entonces tengo tíos que tienen grupos vallenatos, que son acordeoneros, que son cantantes y bueno. Pero la tanatopraxia como tal fue una pasión que se me despertó desde hace muchos años, pero fue algo individual. O sea, no hay nadie de mi familia que en algún momento haya pensado pues como en ese tipo de inclinaciones. Entonces lo que yo te decía ahorita, Simon, pues como en el sentido de que no todo el mundo percibe la muerte de la misma manera. Sí. Uno lo ve, es como ese dignificar la muerte, como ese darle el respeto al ser querido. Otros ven la muerte como algo muy supersticioso. Es decir, a una persona X le hablan de un muerto y ya piensa que lo están espantando. Total. Que lo están asustando. Total. Nosotros no percibimos la muerte así, de esa forma. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un procedimiento en el laboratorio y sí, pues hay muchos misterios alrededor de, como te decía ahorita. Pero, por ejemplo, como los cuerpos después de fallecer van adquiriendo sus rigideces cadavéricas, sus livideces cadavéricas, todo este tipo de fenómenos que se derivan de la muerte. Uno de ellos, pues específicamente la rigidez cadavérica, que es el rigor mortis, obviamente pues produce que el cuerpo se quede rígido completamente, que no se deje manipular, al menos para vestirlo. Entonces lo que te decía pues como de esos misterios y todo eso, hay algo que me llamó mucho la atención desde el principio y es que si vos por ejemplo le hablas a los muertos y les pones música, los cuerpos se dejan trabajar. Es verdad. O sea, o al menos yo lo he sentido. Y si hay algún tanatólogo que esté viendo este live, pues que dejen los comentarios de pronto si ha tenido alguna experiencia parecida, pero yo sí lo he sentido. Y yo pongo música en el laboratorio, el cuerpo se deja trabajar y de hecho queda mucho más bonito, mucho mejor preservado. Pero ¿y cómo es eso, mi socio, de que
cuando el cuerpo, digamos, está muy rígido y todo eso, aparte de la música, hablan con el cuerpo y qué tal es como, hey, señora, por favor, venga, déjese trabajar, déjese poner bien bonita para que la familia le dé el adiós y toda la cosa y que esos maricas automáticamente se den. Vos lo dijiste en palabras más exactas que yo. Hay cuerpos entonces, pues como te decía, que no se dejan trabajar, ¿cierto? Pero si uno les dice, por ejemplo, bueno, doña fulanita de tal, pues vamos, te voy a hacer lo siguiente o voy a hacer el proceso de inyección, pilas pues, colabóreme pues, que necesitamos que sus familiares la puedan despedir como se merece. Bobaditas así, tampoco pues uno empelicularse pues del todo en ese sentido. Sí, ¿sabes? Pero es un método de preservación, diría, que puede funcionar en algún caso específico. Uy, nea, qué locura y qué tal es. Y entonces ahí, obviamente, perro, ¿cómo es la vuelta entonces energética y qué tal es en ese ámbito? No, obviamente uno se carga mucho de energías. A ver, pues, ¿y qué haces entonces vos para descargarte y qué tal es, nea? pues a ver, digamos que eso a mí no me afecta tanto porque pues yo la verdad nunca he sido supersticioso. Es más, yo puedo dormir acostado en el planchón de un coche fúnebre y no me asusto para nada o no imagino que están parados al lado de uno, así pues no. Nunca he sido supersticioso y no he tenido tampoco ninguna experiencia particular al respecto. Claro que, a ver, pues todo es de costumbre también. Obviamente. ¿No? Todo es de costumbre, uno termina por acostumbrarse y al fin de cuentas pues es una labor que no la desempeña todo el mundo, Sí. pero alguien la tiene que desempeñar, alguien lo tiene que hacer, coloquialmente hablando, porque si no entonces ¿qué sería de la vida de nosotros los mortales pues de este mundo al fallecer? ¿Qué harían con el cuerpo de uno? ¿Lo tirarían a un río? No, yo digo que ¿qué haría mi pues, socio? No, lo queman a uno y ya. Exactamente. Pues haría eso ni algo muy neardental mi socio, algo de gente ignorante, loco, a la hora No, y ¿qué tales? que esta profesión pues no ha sido algo que se ha quedado atrás tampoco. Esta es una profesión que con el paso del tiempo pues obviamente ha ido tecnificándose, ha ido avanzando mucho pues a nivel científico, ¿cierto? Entonces con el paso del tiempo y a partir de la experiencia que uno adquiere pues uno se va dando cuenta, también iba aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, y entonces, nuevas. por ejemplo, vos que decís que no sos para nada supersticioso y qué tal es, ¿por qué entonces reconoces de que se carga de energías? Y por eso te pregunto, ¿por cómo haces entonces, parce, para No, pues obviamente uno siente, digamos, limpiarte? ya saliéndose del mundo pues como laboral, saliendo ya a la realidad, a la vida cotidiana, por así decirlo, obviamente uno experimenta, digamos, un grado mayor de estrés, de cansancio, de agotamiento, en fin. Y es como en todo, Simon, pues uno busca alternativas, uno busca, por ejemplo, cambiar de ambiente, salir a tomarse una pola, compartir con amigos, que ese es otro tema. O sea, la gente piensa que porque uno es funerario, entonces uno se vuelve amargado, uno se vuelve frío, uno se vuelve un tomatinto. Y bueno, pues lo de tomar tinto, pues a mí sí me encanta porque yo soy muy tero. Pero la gente piensa, el tintico con el cigarrillo en la mañana sobre todo, Ave María, delicioso. Eso sabe delicioso. Pero sí, entonces la gente piensa o imagina que te vuelves frío. Que uno se vuelve frío. Y mentiras, uno es una persona del común. Pues uno también pasa bueno, uno también se toma sus chorritos y pasa bueno y comparte en familia, claro. Claro que sí. Esta profesión no es para nada pues como subjetiva, por así decirlo. Sí. Entonces, y la gente a uno le hace muchas preguntas, que venga, que si es verdad que tal y tal cosa, que si es verdad que le entregan a uno las cenizas que son, o que si es verdad que los creman pues a todos junticos, y ya uno les explica pues aunque no está uno en obligación, pero pues como al menos por matar esas creencias que se crea la misma gente. Sí, porque eso es creado la misma gente, obviamente. Total. ¿Qué tal les parece? Total, la misma gente es la que, digamos, inventa esas cosas, por así decirlo. ¿Y en qué universidad estudiaste eso? En el CENSA. Bueno, eso fue un convenio que hizo el CENSA con un instituto que se llama el ITTC, es aquí en Medellín, inclusive. Sí. La carrera dura aproximadamente 2 años y medio, pero yo hice varias especializaciones pues como que tienen que ver con la misma carrera. De ejemplo, pues yo hice un diplomado en tanatoestética, porque eso hay un derivado de esa carrera también que es más enfocado a la parte investigativa, ¿cierto? Más de peritaje, más de levantamiento de fallecidos, más de trabajo en medicina legal. Entonces, sí, hay ciertas ramas que se derivan de la misma tanatopraxia, que le brindan a uno, le aportan herramientas también pues como para jugar con ese rol o ese papel de embellecer la muerte, que al fin de cuentas eso es lo que es, embellecer la muerte. ¿Vos te acordás de la primera vez que pillaste un cuerpo? La primera vez que pillé un cuerpo... O sea, vos estás estudiando y qué tal es en el CENSA. Sí, claro. Y vos, entonces, bueno, ya pasaron de la teoría, toca el momento de la práctica y qué tal es. Claro que sí. Y pillas el cuerpo, ¿qué? De hecho, la primera vez que vi un cuerpo en un laboratorio no fue ni siquiera en periodo de prácticas. Fue una visita que nos hicieron pues estando en la universidad a una funeraria. Fuimos, entramos al laboratorio, nos empezaron a explicar pues como más, como le llamáramos a eso, como más de frente pues,
como una experiencia más táctica, como todo el procedimiento, los procedimientos con cuerpos naturales o con cuerpos violentos, en fin. Y te cuento, Simon, que en mi grupo en la universidad éramos 38 personas. De cuenta de esa visita de ese laboratorio, desertaron 20. Y al final de toda la carrera nos graduamos 5 personas. Ay, perro, ¿y por qué? Porque la primera vez que fuimos al laboratorio, claro, había un cuerpo violento en ese laboratorio, lo estaban preservando. Y apenas, a ver, una muerte violenta, llámese homicidio, suicidio, accidente de tránsito. Es una muerte provocada, ¿cierto? A esa se le denomina una muerte violenta. Es decir, toda persona que muere de esa forma, por una muerte provocada, tiene que pasar por medicina legal, para que un médico forense le tome muestras, le haga un procedimiento de necropsia. Digamos, ¿en cada municipio hay medicina legal o tiene que ser la medicina legal de abajo del centro, el anfiteatro? Aquí en el caso de aquí de Medellín sí es medicina legal de Caribe, ahí está, Caribe, pues, sí. La que está en Caribe, esa es la sede regional. O sea, digamos, si uno se muere, si uno se suicida aquí en Medellín, en Envigado, allá es donde lo llevan pues para Es ver correcto. qué. Sí, porque la mayoría de municipios de Antioquia no tienen su morgue propia. Ok. Entonces todos los cuerpos vienen a dar a medicina legal aquí en Medellín. Entonces, bueno, estaban preservando un cuerpo violento. Esas 20 personas que desertaron, la primera vez que vieron ese cuerpo, lo que dijeron fue, no, la chimba, esto no es lo mío. Me largo de aquí. Se quitaron tapabocas, se quitaron guantes, se quitaron antifluido y se largaron para la puta mierda todos. Y el caso es que al final de la carrera nos graduamos 5 personas de 38 que iniciamos la carrera. Es decir, 33 personas botaron su platica pagando la carrera, pagando una matrícula, pagando mensualidades, en fin, un montón de cosas. Y el Sensa no es caro, pero tampoco es que sea muy económico. Pero tampoco, con el paso del tiempo, no es que sea muy económico tampoco. Porque yo era becado en el Sensa. Vos gastas igual en pasajes, vos gastas en cualquier tinto que te tomes, después de clase, vos gastas en documentos, en un montón de cosas. Sí. Y aparte de la carrera como tal, vos tenés que hacer unos seminarios, unos diplomados y unas cosas. Y claro, cuando vos pillas entonces el primer cuerpo y qué tal es nada que pensar. Pues yo nunca... O sea, vos entraste a ese de muerte violenta y qué. A mí nunca me ha asustado pues como ese tema de la muerte. Ajá. Porque entre otras cosas, antes de empezar a estudiar en la universidad, yo hacía cortejo. ¿Qué es eso? Las personas de cortejo son los encorbatados pues que hacen acompañamiento en el servicio y todo eso. No sé si los has visto, claro. Sí, los de la funeraria. Son los que sacan así las cenizas. Es correcto, sí. Y los que llevan pues obviamente el cuerpo y bueno. Y los que transportan a las familias, porque eso también... Entonces esos fueron como los primeros acercamientos suyos a... Esos fueron los primeros acercamientos. De cuenta de ese trabajo, entonces me empecé a hacer amigo de personas que trabajaban directamente en las funerarias. Pero ¿y cómo diste con ese trabajo? Pues eso fue a través de un amigo que digamos me dio a conocer pues como la profesión como tal, aunque siempre tuve un interés pues como en saber cómo desempeñaba la labor y todo eso. ¿Sabes qué te pudo haber desarrollado ese interés? Pues a ver, no hubo algo en particular, la verdad. Siempre me gustó. Es que ni siquiera fue por morbo, sino que el simple hecho de brindar un acompañamiento a las familias en un duelo por la pérdida de un ser querido, a mí siempre ha sido muy interesante para mí. Entonces siempre me interesé pues como estudiar la carrera, conocer mucho más pues como a fondo sobre toda esta labor, y de verdad que es una labor ardua. Sí, y hay cosas que la gente no ve. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, un familiar no sabe quién fue el que preservó el cuerpo de su ser querido. Okay. Porque es una labor, entre otras cosas, silenciosa. Ya cosa distinta es que a uno, por ejemplo, se le suelte la lengua y no le diga a un familiar, yo fui el que preservó el cuerpo de su ser querido, o fue el compañero, o fue tal persona, en fin. Claro que eso nunca se ve, pues, por la misma ética profesional. Pero sí, o sea, es la verdad una labor muy satisfactoria. Siempre me ha apasionado la tanatopraxia. Entonces, sí, pues yo siempre lo he visto como en esa parte de esa labor satisfactoria, y todo el tiempo se siente uno con esa satisfacción del deber cumplido, de que fue puta, le di el respeto y la dignidad que se merece esta persona, porque una cosa es como le llegan a uno a la funeraria, otra muy distinta es como ya lo ven sus familiares a la hora de despedirlo. Uy, total, parce. Uno cambia mucho cuando fallece, demasiado. Total, y entonces eso te iba a preguntar, pues entonces ¿cómo fue cuando ustedes de allá de la universidad los llevan, parce, a ver el primer cuerpo y qué tal es que fue muerte violenta? ¿Vos cómo lo viste? ¿Qué pensaste? No, obviamente no deja de ser una impresión fuerte. ¿Cierto? Aún y todo te pasa que te impresionas. Claro, total. Pues ver cómo es uno por dentro, ajá, y saber que en esa primera experiencia vos cogiste un bloque visceral en tus manos. ¿Qué es un bloque visceral? Un bloque visceral contiene lo que son el intestino grueso, el intestino delgado, pues es como toda esa parte que va en el abdomen de uno. Todo eso va, vulgarmente hablando, pegado, ¿cierto? Sí. Ese es el bloque visceral y uno lo coge con las manos, ¿cierto? Entonces, esa experiencia ya de tacto, obviamente impresiona. ¿Cómo fue entonces la vuelta del primer cuerpo que te tocó a vos tratar? Si vieras que fue algo muy curioso.
Porque ya, listo, ya la primera vez que yo hice un procedimiento, los químicos que uno utiliza pues como para preservar, producen mucha hambre y mucha sed. Esas cosas que yo... O sea, pero te da hambre y te da sed. Ajá, y al final del procedimiento, ya cuando terminé la labor, me dio por salir a buscar una empanada con carne. Gonorrea. Claro, pues como no tenía, vos sabes que uno tiene como esa memoria olfativa, Sí, y uno acostumbra también pues como el olfato de uno a ciertos olores. sí. De primerazo, obviamente ya te imaginarás lo que pasó con esa empanada. Ahí te vomitas. Casi no, me vomité. La devolví completica. Pero ya después terminé por acostumbrarme, yo por hoy pues con mayor razón como carne, porque pues yo he sido muy carnívoro, la verdad, a mí me gusta demasiado la carne. Entonces ya no es algo que se me torne difícil ya, la verdad, pues por el tiempo que llevo ejerciendo la carrera y todo eso, entonces ya no tengo dificultades en ese sentido. Y entonces el primer cuerpo que te tocó preservar, ¿qué? ¿Qué muerte violenta? El primer cuerpo fue una muerte violenta. ¿Qué te pasó? ¿Cómo era la vuelta? ¿Cómo había tenido el deceso de la persona? Bueno, eso fue un accidente de tránsito. Obviamente el cuerpo pues hubo que reconstruirlo. ¿Qué es reconstruir? Reconstruirlo es rellenar donde quedó hueco, Ok. coloquialmente hablando, ¿cierto? Reconstruir rostro, en fin, un montón de cosas que la verdad pues le demandan a uno. Entonces, sí, fue una muerte bastante trágica, la verdad. ¿Tienes con qué lo rellenan, güey? Uno utiliza muchos materiales. Hay rellenos que se pueden hacer con algodón, hay otros que se pueden hacer con prótesis, si la prótesis sirve para hacer el relleno. Si es un relleno de rostro, sí se puede trabajar con algodón, obviamente mezclado con unos materiales secantes, pues. ¿Y con icopor? Con icopor no se trabaja casi porque es que el icopor es muy incómodo, es demasiado incómodo. Entonces yo creo que de hecho ni se trabaja con icopor. Pues no es algo que sirva para moldear un rostro, por ejemplo. Entonces el icopor no. Entonces, ¿cómo fue la vuelta? Tocaba reconstruirle pues Tocaba reconstruirle el rostro, sí. Bueno, pues esa reconstrucción, a ver. Esta fue una pelada que residía en España. Esa fue una repatriación. La pelada se repatrió de España, se le hizo el procedimiento de preservación acá. una nena que ven. Jovencita. Ah, qué pecado. De hecho, ya se le había partido el cráneo completamente. Bueno, hay casos en que sí se puede trabajar, por ejemplo, con materiales como el icopor. Pero en partes donde se pueda rellenar y que la cara quede pulida, obviamente, el rostro quede pulido. Sí, sí. Volteame el bracito. Hay ocasiones en las que hasta un balón se les puede meter para hacer el relleno. Pero obviamente, pues como yo te decía ahorita, Simon, pues uno obviamente cambia completamente cuando fallece. Sea cualquier tipo de muerte, la que sea. Uno cambia demasiado. Resulta que ese cuerpo lo pusimos en velación. Yo prácticamente hice todo el servicio. Desde que recogí el cuerpo en el aeropuerto hasta que se enterró, ¿cierto? Pusimos el cuerpo en velación. Yo me acuerdo del dolor de esa madre, pues ya cuando abrió el cofre y vio que no era su hija, pues porque entre otras cosas quedó como una bebecita de esas, pues de juguete. No quedó igual, ¿cierto? Sin cabello, la cara muy reconstruida, muy revocada, pero fue pues como lo más que se pudo hacer. Y tan grande fue el dolor de esa familia que al final pues pidieron sellar el cofre. Ay, parce. ¿Y sellar es que le ponen como tuercas? No, Tornillos. el sellamiento se puede hacer de muchas maneras. Vos puedes envolver el cofre en papel chicle o lo puedes envolver con unas cintas, obviamente, pues como te explicara. Como esas cintas que se utilizan para poner en los fúnebres con el nombre del fallecido. Okay. Con ese mismo tipo de cinta vos puedes envolver el cofre alrededor y ya eso es un sellamiento. Okay, ¿qué tal en esos? El sellamiento es más estético. Okay. Y es porque la familia toma la decisión o porque el cuerpo está definitivamente tan descompuesto y tan desfigurado que no queda en condiciones ¿Y para cómo que haces con lo puedan ver. esa vuelta del olor a descompuesto, parce? Los químicos son los que se encargan de mitigar esos olores fuertes. Ahora, hay alternativas también acompañadas de los químicos que pueden servir también para mitigar los olores. Ejemplo, en un cuerpo que esté en una fase cromática, es decir, en la fase ya como más avanzada de la descomposición. Que se empiezan ya como a inflar. Exactamente. Que vos podés ayudar al químico a mitigar el olor con café, por ejemplo. Entonces vos asperjas café alrededor del cuerpo o con acerrín mezclado con un material secante y todo eso ayuda también pues como a mitigar los olores. Porque entre otras cosas cabe aclarar que ya no se trabaja con formol. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el formol es demasiado cancerígeno. No para el muerto pues, porque para uno, Sí, para uno que es el que lo manipula. Se trabaja con químicos a base de formol. Pues se llaman formaldehídos. Gonorrea, parce. Ajá. El olor del formol es una gonorrea. Ajá. Oh, parce. Se trabaja con químicos, pero ya con otros componentes. Sí, y son esa base de formol, se llaman formaldehídos. Obviamente también tienen pues olor demasiado fuerte, pues uno los manipula, pero a eso se le da manejo y uno calcula más o menos dependiendo del índice de masa corporal del cuerpo. Pero muy fuerte vos, marica, que te haya tocado el primer cuerpo tuyo, parce, una nena con el cráneo destruido y qué tal es, parce, repatriada. Total.
Sí, me han tocado de hecho varias repatriaciones. Perro, ¿cómo haces con los bebés? Con los bebés, dependiendo también del tipo de muerte. Eso, quítese mi socio toda venda y toda la vuelta y cuénteme con pelos y señales. Tú me dices que dependiendo de la muerte. Hablemos de un bebé que lastimosamente perdió la vida natural. ¿Muerte natural? Sí. Bueno. ¿Cómo con los tomas bebés, eso? ¿Cómo lo haces en cuanto lo ves y qué tal en un ataúdcito así chiquitico? Con los bebés es exactamente lo mismo que con un cuerpo cualquiera que fallece pues, de forma natural, ¿cierto? Porque cuando es muerte natural, obviamente se deben cambiar líquidos por químicos, líquidos y fluidos por químicos. Entonces se hace una incisión, por ejemplo, en la arteria esta que está aquí, en el esternocleidomastoideo. Se llama la arteria carótida. Esa es la arteria que si a vos la chuzas o te la abrís y qué tal se sangra en 1 minuto, 2 minutos. Ajá. Esa es. Es correcto. Esa es la arteria carótida. Entonces, por ahí a través de una cánula se inyectan los químicos y se drena como tal la sangre. Vos sabes que el paquete arterial se compone de vena y arteria, ¿cierto? Sí. Entonces, siempre que vos haces el procedimiento de exploración aquí, de ese paquete arterial, sí, te vas a encontrar vena y arteria junticas. Entonces, por vena drenas y por arteria inyectas. Entonces, a la vez que el cuerpo va drenando esos líquidos, los vas inyectando todo el cuerpo. ¿Cómo se llama ese palito de metal que ustedes son los que meten a...? ¿Eso tiene como que filo en la punta? No tiene filo, tiene unos orificios en la punta y se llama trocar. Ese instrumento se llama trocar. ¿Y ese trocar qué es lo que hace o qué? Ese ¿O por qué mis socios, que... ustedes meten esa chimbadita y que darles y empieza a parce ya a salir de la vuelta? Por eso te preguntaba que si tenía filo, porque puede rasgar adentro, chuzar, no sé. Entonces por eso te preguntas. Ese trocar es para hacer el proceso de disección de la cavidad tóraco-abdominopélvica, ¿cierto? Tóraco-abdominopélvica. Tóraco-abdominopélvica, ¿cierto? Que consiste básicamente en secar pues como todo lo que tenga el cuerpo adentro de la cavidad. Entonces es como una aspiradora, por así decirlo, es un hidroaspirador se llama la máquina. Y básicamente se hace esa punción en el abdomen, como te decía ahorita, para secar todo lo que el cuerpo tenga por dentro. Porque la sangre es el principal agente que descompone un cuerpo. La sangre es la que pudre un cuerpo. Entonces obviamente lo que necesitamos es garantizar una buena disección para retrasar el proceso de descomposición. Un cuerpo sin trabajar y qué tal es, parce, ¿cuánto tiempo se empieza a descomponer? Después del fallecimiento. Sí. Pues a ver, eso depende también de la persona. Pero una prox de eso. Una persona promedio, pues a ver, eso depende también de las condiciones de clima, donde haya fallecido y todo esto. Pero hay, por ejemplo, personas que inician su proceso de descomposición 6 horas después de haber fallecido. Okay. Esto se ve muy comúnmente en tierra caliente, por ejemplo en la costa. En la costa, si vos no preservas bien un cuerpo, se te va a podrir en segundos. Uy, parce, qué locura. Yo pensé, mano, que empezaba, no sé, a descomponerse y qué tal es al día, 2 días después y qué tal es media. Ese caso se puede dar, pero sí, más que todo en climas fríos, se puede dar, porque esos climas fríos son climas un poquito conservadores. Entonces puede no darse un proceso de descomposición tan rápido. Pueden durar un poco más los cuerpos. Ok, seguimiento contando la vuelta del bebé. Bueno, entonces con la vuelta del bebé es el mismo procedimiento que con un adulto, ¿cierto? Sí. Cuya muerte fue natural. Pero entonces, hablando del instrumento por el que me pregunté, el trocar de bebé obviamente es mucho más pequeño. Sí. Sin embargo, no deja de ser un proceso invasivo, ¿cierto? La inyección de un bebé también es muy distinta, entonces requiere menos cantidad de químico, por menos solución con agua, ¿cierto? Sí. Es un proceso hasta más sencillo que con un adulto, porque obviamente pues igual un bebé pues tampoco es que se descomponga muy rápido. Sí. Entonces tiende a ser un poco más sencillo, tiende a ser más que todo es un procedimiento que le mueva a uno las fibras un poco, obviamente. A ver, por eso mismo y qué tal es, parce, era que te preguntaba, ¿cómo es la vuelta y qué tal es, parce, cuando te llega a vos un cuerpo de esos o qué? Porque yo también he tatuado pues parceros y qué tal les va, por ejemplo Lucho. Ajá. Lucho dice, papi, yo un bebé no me le mido. Con Lucho sucedió algo muy, a ver, que a mí me movió las fibras también hace poco. Y es que tuvimos un servicio de un niño que fue atropellado pues por una muchacha, ¿cierto? Y este caso a Lucho de verdad que ¿Culpa del niño o culpa de la misma nena? Culpa de la nena. La nena. Bueno, ahí no puede establecer culpables. Sí, total. El caso es que el niño estaba jugando en la calle, pasó una nena borracha en un carro, lo atropelló y la vieja es que muerta de la risa. O sea, después de haber hecho lo que hizo, muerta de la risa. No la mataron ahí en el momento. Ajá, no, pues me imagino que estarían buscando lincharla, pero en fin, yo al fin de cuentas no supe pues como qué sucedió al frente de eso. Entonces ese servicio lo atendió Lucho. Y a Lucho pues obviamente se le vino a la mente en ese momento el hijo de él y bueno, y obviamente pues eso le movió a uno las fibras, y entonces ya a Lucho se le vinieron las lágrimas, le dio por llamar al niño de él, porque eso se lo despertó el mismo dolor de la mamá. La mamá
no paraba de llorar, esa mamá estaba destrozada completamente en la funeraria, esperando que le entregaran el cuerpo de su niño para ponerlo en velación. Yo me acuerdo inclusive que ese día la funeraria estaba completamente teteada de gente, pues como esperando a que se pusiera ese niño en velación. Entonces, Pero el parcero fue el que lo preparó. no, lo preparó otro compañero. Okay. Lo preparó otro compañero. Yo ese día entraba en turno de noche. Sí, yo entraba en turno de noche. ¿Y era un infante de cuántos años más o Y era menos? un infante de 11 añitos, 11 años. Parce. Un niño que salió a montar bicicleta en la calle y lo atropelló un carro. Increíble, ¿no? Cómo la vida se le puede acabar a uno en un minuto. Yo digo que si la gente tuviera la oportunidad de ver la muerte desde esta perspectiva, desde este lado de la historia, de verdad que todo el mundo dejaría el orgullo a un lado. Uy, parce, O sea, es que total. es increíble en lo que uno se convierte después de fallecer. Nadie lo creería. Y de ahí ese dicho popular que reza que no somos nada. Literal, no somos nada. Increíble, ¿no? Qué impresión. Ajá. Pero ahora 20 es eso, parce, no somos nada. Así es. La gente llenándose de egos y de orgullos, parce. Total. De querer acaparar un montón de mamás, güey. Yo sinceramente, pues no es nada, güey. o sea, yo me considero una persona muy carismática. Y a mí me gusta socializar y me gusta hacer amigos y bueno, y compartir. Pero de verdad que yo con las personas orgullosas no voy. O sea, esas personas que creen que por tener más son más que otra persona, de verdad que no. O sea, literal, les hago así. Entonces, bueno, ya el niño de 11 años, ¿y qué tal? Pasa eso, ¿y qué tal? Eso obviamente lo atropellas a malparido. Con bebés. Con bebecitos, si vieras que también se conmueve uno mucho. O sea, uno no se conmueve ni siquiera de la muerte del niño. Bueno, sí se conmueve, obviamente. Pero se conmueve uno más es como con el dolor de una madre, de una mamá o de un papá. O sea, viendo ese dolor de la familia. Y a mí me tocó una vez un servicio en el que me tocó a mí entrar con el cofrecito en mis manos a las exequias, a la misa de exequias. Y yo temblaba y yo, ay, no, ¿qué sería de la vida de uno si uno perdiera un hijo? Pues de cualquier forma. De hecho, mi mamá, El hecho de uno perder un hijo. de hecho, mi mamá nos decía mucho a mi hermano y a mí como, parce, porfa, cuídense, nea, a lo bien, cuídense, parce, que yo ya, pues nosotros ya perdimos pues la abuela, en este caso la mamá de ella, y qué tal es, parce. Y la cucha me decía, no me vayan a dar eso, parce, porque a la cucha de las amigas y qué tal es, parce, le han dicho que no hay nada peor que perder un hijo. O sea, que el dolor es tan inmesurable y qué tal es, parce, o sea, que no tiene ni siquiera cavidad para poder medir, nea, lo que se siente, que es tan desesperante, nea, que se te hace matar y toda la cosa. Entonces la cucha me decía, parce, no, permítame, yo me voy primero, parce, No, y es pero que no me vayan a hacer. ponete a analizar esto, Simon. Uno pierde a mamá o a papá y uno es huérfano. Sí, sí, sí. Uno pierde a la esposa y es viudo. ¿Qué es uno cuando pierde un hijo? ¿Qué queda haciendo uno? Nada. Empezando por ahí. ¿Cómo es la vuelta, digamos, de un bebé que murió en caso normie a de cómo es de un bebé que murió, parce, trágicamente? Pues a ver, obviamente no va a dejar de ser más sensible que la muerte de una persona adulta, ¿cierto? Sí, sas. Y como te decía yo ahorita, pues hay mucha gente que piensa que porque uno es funerario o uno trabaja con la muerte, pues como que uno deja de sentir. Y no es así. Sí, sas. Obviamente hay casos que le mueven a uno las fibras. Ahora, que obviamente va a ser mucho más doloroso cuando le toque a uno, es decir, un familiar de uno, ¿cierto? Obviamente va a ser mucho más doloroso que tratar con personas, digamos que con personas desconocidas, por así decirlo, ¿cierto? ¿Serías capaz de preparar a algún A familiar? un familiar, ¿Por? nunca en la vida. No sé, pues. O sea, la moralidad no te da. Como por el simple hecho de que son familia. Entonces, bueno, pues sí, obviamente es más doloroso si le toca a uno un familiar de uno, ¿cierto? Sí, sas. Pero el caso de un bebé se puede parecer inclusive al caso de un familiar, porque obviamente uno piensa, puta, un niño apenas empezando a vivir, fue una muerte muy temprana, en fin. Es que es eso, nea, El simple hecho de que es un niño, obviamente le toca a uno todo. Y eso muchas veces lo descompensa a uno también emocionalmente. Si vos sentís de pronto que cuando te toca preparar un niño y que tal les parece, te sentís Claro, total. bajo de energía. Entre otras cosas, porque pues yo, a nivel personal, pues yo he estado batallando con mi depresión, ¿cierto? Sí, sí. Entonces yo me medico y bueno, yo estoy en tratamiento con psicólogo, con psiquiatra, y que a partir de sucesos, de situaciones de la vida que lo marcaron a uno, y todo esto, pues llegan como a tratar de mitigar justamente ese dolor. Total. Como es el caso de la Sofi. Yo tengo que hablar aquí de la Sofi porque de verdad que Sofi ha representado eso, y Sofi me ha aportado mucho pues como en todos los sentidos, tanto en la vida como hasta económicamente en algunos casos. Sí, sí, Es sí. decir, en casos en que he estado sin trabajo, Sofi siempre ha estado ahí y bueno, entonces es eso, o sea, la vida de un funerario es una vida cotidiana también, es una vida como la de cualquier persona, y obviamente hay muertes que sí le van a mover a uno el corazón,
totalmente. Es que uno no se vuelve una máquina por el hecho de ser funerario y por el hecho de trabajar con muertos, por el hecho de manipular muertos, ¿cierto? Uno no se va a volver una persona dura, pues uno es de carne y hueso y uno siente también, claro. Sí. Uno es una ¿Te persona acordás de común y cómo fue corriente. la primera muerte de un bebé y qué tal? La primera muerte de un bebé sí me acuerdo muy bien que fue inclusive cuando estaba haciendo prácticas que nos tocó preservar el cuerpecito. Una niña indígena, y yo me acuerdo que a mí se me vinieron las lágrimas fue cuando nos entregaron la ropa que debíamos ponerle a la bebé. Y era un vestidito así pues como de la tradición de ellos, pues los indígenas y todo eso. Esa niña quedó muy bonita de hecho, y el vestidito era blanco, el cobre era blanco, en fin. Ese fue un caso también que me marcó muchísimo Te tocó. y que me dejó pues como esa satisfacción del deber cumplido. Entonces es eso, pues el simple hecho de que sea funerario no quiere decir que no pueda ser, por ejemplo, músico en este caso. Entonces ahí es donde va pues como ligada una cosa con la otra, es decir, en mi vida ese contrastar la música con la tanatopraxia. La música da vida, pero la muerte, el trabajo alrededor de la muerte dignifica. Sí, me le preguntaba yo a una parcera que es enfermera y qué tal es, parce, que trabaja en la María. Y yo le preguntaba a la parcera que cómo era el hecho de vivir con la muerte al lado. Porque obviamente ella como enfermera y qué tal es, parce, creo que es mera firme y qué tal es allá en ese hospital. Y la parcera también sufre de una depresión completamente severa y qué tal es, parce. Y ella me decía, parce, es que eso es lo que realmente a mí me causa depresión gonorrea. O sea, el hecho de estar todo el día con la muerte a cuestas, porque es todo el día, parce, ya respirándole encima a uno, nea. Porque vos, por ejemplo, yo llego y veo, parce, un paciente en este momento que le acaba de dar la comida, está súper bien y qué tal es, parce, y en un periodo de media hora se murió. Ajá. Entonces, parce, No, es empezar a aceptar la muerte desde otra perspectiva y desde otra visualización. No, y toda profesión tiene su grado de complejidad, obviamente. Demasiado. En el caso, por ejemplo, de una enfermera, ¿qué puede darle duro a una enfermera? Que se le muera el paciente. Sí, ella me decía eso, perro. Esa puede ser una parte muy sensible en la enfermería, por ejemplo. Ahora, pues alrededor de la muerte ya sí, obviamente el caso es muy distinto, porque la persona ya no está en este plano terrenal. Bueno, eso a partir pues como de la creencia que tenga cada quien. Sí, sí. Pero no deja de generar pues sí como ese tipo de sentimientos. ¿Te acordás? Obviamente ya haciendo las últimas preguntas y qué tal es. ¿Te acordás, mi socio, del caso más hijo de puta que te haya tocado? Caso más hijo de puta. Me refiero con, parce, este man llegó en trozos, weón. O sea, este man, parce, no sé, tuvo un accidente o simplemente lo picaron. Bueno, caso más hijo de puta, sí. Me tocó un fallecido que estaba en descomposición por inmersión. Es decir, un cuerpo que encontraron en el río. Pero ya llevaba más de 8 días en el río. Ay, mía. Y literal, uno no podía ni siquiera cogerle una mano porque se quedaba uno con la piel en las manos. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es algo que nosotros llamamos a nivel interno hermetizar o encapsular el cuerpo. Que en otras palabras quiere decir embalar el cuerpo en plástico o en papel chicle, en fin, ¿no? Pues utiliza ciertos materiales para hacer ese procedimiento. Y hay cuerpos en los que definitivamente no se puede pues como hacer ningún tipo de trabajo pues como para que al menos la familia los pueda ver. Hay casos en los que no. Hay casos que definitivamente se le salen a uno de las manos y toca hermetizar. ¿Qué otro caso te ha tocado así de fuerte? Otro caso fuerte. Oye, este se deshacía al tocarlo. Uy, me han tocado muchos. Me tocó una Uno vez. de ellos así, parce, impactante que vos te acordes y digas, uy, mano, no. Me tocó una vez una señora también que la mató el hijo, pero la señora ya estaba muy mayor. La mató el hijo y resulta que ya estaba tan descompuesta porque la señora duró varios días en la casa, pues porque nadie se había enterado, los vecinos ni nada. La encontraron días después. La encontraron completamente descuartizada. Y literal todo, o sea, todas o sea, tanto miembros superiores como inferiores, en baldes, en canecas. Y esas partes nos llegan a nosotros a la funeraria. El propio hijo descuartizó a la mamá. Ajá. Y no solamente la mamá, a la hermana también. ¿Las mató a las dos? Ajá. Y eso fue acá en Medellín. Ay, parce. Eso fue inclusive, eso sucedió un 20 de diciembre, a la señora y a la muchacha las encontraron un 25 de diciembre, ya descompuestas completamente. Uy, Andy, gonorrea, uy, parce, ese sí sería el caso más sapo y de puta perro, de buena. No, es que uno ahí se encuentra con de todo, prácticamente. Con cositas. Sí, hay cosas que uno dice, güey, puta, como dice el meme, ¿cómo es posible este suceso? Sí, esas. ¿Cómo es posible que cosas así pasen? Y hay cosas que lo dejan muy cabrón a uno también, pues como que le generan tantos interrogantes que no hay ni quién ni qué le responda a uno esas dudas o inquietudes. Uno se queda simplemente en el cómo pasó o por qué pasó. ¿Quién el uy, perro, qué pasó y tal? Sí, total. Pero bueno, es el trabajo. Es el trabajo. Y lo que yo te decía, pues todo es costumbre. Uno termina por acostumbrarse. Uy, parce. Bueno, y entonces ya ahora
la vuelta a mi socio, contame cómo es eso de... Vos me imagino que crees como en energías y toda la cosa, parce. Sí, claro, yo soy una persona creyente y yo crecí en una familia muy católica y bueno. O sea, y La crees parte pues, en que somos espiritual, sí, energía pues, y toda la cosa. exactamente, sí, total. Pero una cosa es que sea espiritual o que sea creyente y otra muy distinta que sea supersticioso. Ok. Es decir, creer en seres pues como que después de que, digamos, pasan de este plano terrenal a un plano espiritual, pues van a volver y le van a joder la vida a uno. No he sido como de ese tipo. ¿Cómo tomar? Entonces, a ver, vos que yo pues me di cuenta que sos espiritual y toda la cosa y me la chimba. Los espantos. Tampoco le he puesto, pues no le he prestado atención. Ajá. No le he prestado atención. En medio de Si la le vuelta, hubiera- ¿qué si- tal les si- ha pasado algo así delicado? No, es que si yo le prestara atención a esas situaciones, créeme que no hubiera escogido esta carrera. No, de verdad que no. Pues como te digo, no soy de pensar que, pues puta, vi una sombra, me abrieron una puerta o hicieron tal ruido. Nunca he sido de ese tipo. Ya, simplemente creo que las personas, después de que mueren para este mundo, pues a otro lugar irán a parar, pero ya de una forma espiritual. Y contame la vuelta del rigor mortis que les ponen música y se relaja. Bueno, Contame la vuelta de eso. ¿En qué eso cuerpo? tiene su parte, eso sí tiene su parte pues como de misterio, Ajá. pero es un método que funciona. O sea, increíblemente funciona. A ver, ¿cómo fue la primera vez que lo probaste? Lo que pasa es que, a ver, en la parte técnica del ejercicio de la tanatopraxia como tal, Sí. las rigideces se liberan a través de un masaje a medida que vos vas inyectando el cuerpo. A medida que vos vas inyectando el cuerpo, le haces un masaje por toda parte, vos vas masajeando, mientras el cuerpo se va inyectando y el químico se va irrigando en todas las partes del cuerpo. Y eso ayuda pues como justamente pues a romper esas rigideces, como casos en los que no, en casos en los que el cuerpo no se deja mover y no se deja mover. Pero misteriosamente hablando, si vos les pones música o les hablas, pues irónicamente sí se dejan trabajar. De buena neta. En eso sí ¿Qué creo cuerpo yo. te acordás vos, mi socio, que te haya pasado eso y que vos ahí digas como, uy, Uy, parce, muchos, ¿qué es esto muchos. tan loco, mano? Muchos, total. Hubo una vez un señor que me tocó hasta fracturarle una rodilla para que se dejara trabajar, pero porque ni hablándole se dejaba trabajar. Y me tocó romperle las rigideces, haciéndole fracturas, fracturándole literal los pies. O sea, como que el señor superatado a este plano. No quería Exactamente, irse, weón. como que no quería irse, yo no sé. Uy, perro, qué locura y qué tal es Ajá. mi socio. Parce, vos muy teso, Nea. Muy teso, mi parcero. Sí, Lo la admiro gente, mucho, la weón. verdad, pues, a ver, la muerte, como te decía, no es algo a lo que se le atreva a todo el mundo. Total. De hecho, vos le insinúas a cualquier persona que estudie esta carrera, obviamente te va a decir que no, un Automáticamente. 99% de 100. Y un 0.1% sí va a querer, pues como, o al menos por morbo, estudiar la carrera. Sí, al menos como ver, pues, esa mierda Exactamente, como que a ver qué es lo que pasa aquí, pues. que... Sí, exacto. Y en mí, digamos que sí generó mucha curiosidad toda la vida y yo he sido un apasionado, pues, como de lo que hago. No solamente en cuanto a la música, sino también a la tanatopraxia, porque al fin de cuentas el ejercicio y desde que estudié en la universidad se ha convertido también en una pasión. ¿Te has pillado en algún momento el documental de Orozco? Sí, claro. ¿Qué tal la opinas Orozco, sí, sí. Me gustó, pero obviamente pues como es un documental antiguo y, Obvio, muy antiguo. Y pues en el que este embalsamador pues utiliza técnicas muy rudimentarias, ya pues muy chapadas a la antigua, pues esa parte no me tramó como mucho, pero muy interesante. O sea, muy interesante saber en ese tiempo cómo era que enterraban a los muertos aquí en Medellín. Ay, mira, mi socio, lo que le colaboraba a la gente, parce. Ajá, claro, ¿no? Y recursos, como te digo, el sector funerario es un sector que ha ido evolucionando muchísimo. Ejemplo, a excepción de la funeraria San Vicente, pues que vos sabes que el atractivo de la San Vicente son los carros que tiene, sí, los coches fúnebres que tiene. Ese es el atractivo de la funeraria San Vicente, porque en servicio, pues... básica. No, en servicio es excelente. Yo no pretendo, pues, con esto desmeritar la labor de la San Vicente, porque de verdad que es una de las funerarias más prestigiosas de este país, ¿cierto? Pero si a la calidad de servicio nos estamos refiriendo, la San Vicente también tiene quien le compita. Sí. Entonces, ¿pero a qué voy con esto? A que, como te decía, el sector funerario es un sector que ha ido en constante evolución, ¿cierto? Entonces vos ya no te encontrás tan fácilmente un coche fúnebre como pues, de esos antiguos que si eran mortuorios, pues si eran tenebrosos y vos veías un coche fúnebre y salías corriendo. No, ya la cosa no es así. Pues no sé si has visto coches fúnebres últimamente, obviamente me imagino que sí. Como camionetas y que... Camionetas, exactamente. Ya la cosa es más estética, es más bonita, es un ambiente que inspira eso, paz, es un ambiente que inspira tranquilidad, que es lo que se pretende brindarle a las familias a la hora de acompañarles en la muerte de un ser querido. Pero ¿por qué es tan cara la muerte? Depende.
¿Qué hace que sea tan caro? Porque mira, parce, que enterrar a una persona o toda la cosa, parce, con todo el proceso, todo lo que me estás contando, nada, 7 millones, 5 millones. Lo que pasa es que, ¿Qué a es lo ver, que hace que eso sea tan costoso? morirse sale costoso es cuando vos no tenés un plan de previsión exequial. Porque si vos adquirís un plan de previsión exequial en el que afiliás a toda tu familia, vos estás pagando 15 a 20 mil pesos mensuales y eso vos no lo sentís. O sea, vos de tu sueldo podés sacar tranquilamente 20 mil pesos para asegurar a tu familia en caso tal de una muerte. Sí, exacto. Cosa muy distinta, el golpe se siente es cuando vos no tenés una previsión exequial y sí o sí te toca sacar de donde no tenés o buscar la caridad o lo que sea para poder pagar un servicio funerario. Y es costoso no porque las funerarias establezcan una tarifa pues como tal para enterrar los muertos de cualquier familia, Sí. sino porque los servicios de verdad son muy costosos. Ejemplo, una bóveda en un cementerio es costosa, una cremación es costosa, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas al interior de un servicio. Yo me imagino que la preparación del cuerpo también es costosa. La preparación del cuerpo también es costosa y implica también mucho trabajo. Es que, a ver, comúnmente la gente piensa que preparar o preservar el cuerpo de un fallecido es simplemente bañarlo, vestirlo, maquillarlo y pico y chao. Sí, es lo que yo pensaría también, mi socio, no conociendo eso. Eso lleva muchas cosas más. Por eso la carrera se estudia. Y por eso al profesional funerario también se le denomina personal salud, porque también somos personal salud, porque manipulamos cuerpos de seres humanos, ¿cierto? Es lo que yo te decía. Comúnmente la gente piensa que morirse simplemente, o sea, después de morirse a uno simplemente lo bañan, lo visten, lo maquillan y lo encofran y chao. Y no es así. Hay muchos procesos o procedimientos. Contame uno de ellos, uno de esos procedimientos que vos digas, pues de los que me estás diciendo que son mucho más extensos y toda la cosa, ¿como qué? Un proceso de inyección, dependiendo del caso de cada persona, ¿cierto? No todas las muertes naturales se preservan igual. ¿Por qué esto? Porque depende también de las condiciones en las que haya fallecido la persona, si fue una persona que tuvo problemas renales, si fue una persona que se gasificó, es decir, que se llenó de gases, entonces hay que hacerle un procedimiento muy distinto, hay que hacerle preinyecciones, hay que hacerle coinyecciones, una cosa y otra. Las personas, por ejemplo, que fallecen de un problema renal, normalmente o comúnmente se ponen amarillas. Sí, amarillas completamente. Sí. Entonces, ¿qué hace uno en el procedimiento de la tanatopraxia? Volverles a cambiar ese tono amarillo. Okay. Si no le logra uno, pues como devolverle su color original, por decirlo así, a la persona, pues al menos mitigarle un poco ese tono amarillo que van cogiendo esos cuerpos. Mira, qué locura la muerte, weón. Y es una profesión, ¿no viste? Pues que en la que uno muchas veces también se expone. ¿A qué? Si bien los laboratorios le brindan a uno todas las condiciones, todos los equipos, todas las herramientas, todos los elementos de protección, para uno no contraer infecciones, bacterias, una cosa y otra, hay casos en los que, por ejemplo, hay que extremar medidas de autocuidado. Por ejemplo, un VIH, TBC es tuberculosis. Y a ver, ¿y cómo los tratarías entonces? ¿Cómo tratas vos eso? Obviamente, pues, en esos casos, el primero que se debe cuidar es ¿qué uno. te empiezan a decir? A ver, cuando uno retira a un fallecido, por ejemplo, de un hospital, a uno no le van a decir, pues, de buenas a primeras de qué falleció la persona. Salvo que uno pregunte de qué falleció, estaba aislado por contacto, estaba en UCI, si tenía alguna bacteria, eso es más pues como por cuidarse uno mismo. El primero que se debe cuidar es eso. Entonces, cuando es un caso de tuberculosis, normalmente una persona que falleció de tuberculosis, pues fallece en una UCI, pues en un hospital, en fin. Entonces es más fácil identificar ese tipo de casos. ¿Por qué uno extrema medidas en un caso de tuberculosis, por ejemplo? Porque la tuberculosis es una enfermedad demasiado fuerte y ese virus o esa bacteria queda en el aire. ¿De buena? Aún después de fallecer queda en el aire. Entonces corre un riesgo mucho mayor de contraer esa enfermedad también. Y esa enfermedad, para mí que obviamente habrá mucha más gente que tal vez que está pensando y no sabe, ¿la tuberculosis es qué? La tuberculosis, bueno, en este momento no sabría decirte pues propiamente qué es una tuberculosis. La tuberculosis simplemente afecta vías respiratorias, afecta, o sea, todo lo que pueda encontrar a su paso al interior del cuerpo. Y es una enfermedad demasiado mortal. Pues ahí no hay vacuna que valga en ciertos casos. Pero en esa vuelta del COVID, ¿cómo lograste hacer esa movida? Bueno. Pues vos trabajaste, me imagino que en el COVID. Claro, en el COVID también me tocó. Era hasta de hecho más fácil pues como, digamos, la labor. Bueno, sí y no. Sí, porque ya no había que hacer procedimientos de preservación, porque en ese entonces las velaciones estaban prohibidas, entonces los cuerpos iban directo a cremación. Sí. Cremación o inhumación. Y no, porque increíblemente en esa época, en plena cuarentena, los laboratorios de las funerarias mantenían llenos de fallecidos, llenos de cuerpos, esperando turno de los cementerios para ir a cremar, porque las unidades crematorias también se mantenían así todos los santos días de casos de COVID. Pero saber que en estos días vuelve otra pandemia, weón.
Yo Sí, soy- es la verdad. Pero yo soy lo más conspiranoico posible y me encantaría otra pandemia. Bueno, si mi vuelve socio. otra pandemia, pues me voy a vivir a la funeraria. Eso es todo, mi socio. A mí sí me Me voy a encantaría vivir a la otra. funeraria y a seguir trabajando, pues, como por darle una muerte no, darle una sepultura digna A la a, gente. a la gente. Qué Es una labor chimba, muy nea. bonita, Qué perro. O chimba, sea, parce, ese una labor valor muy, humano. sí, El es valor una labor humano, muy nea. satisfactoria, la verdad. El valor humano que Yo has la logrado, disfruto mucho. parce, adquirir, nea, es súper brutal, parce, porque no Ujú. cualquier persona lo tomaría ni lo haría. Sí, no cualquier persona asumiría pues un reto de ese tipo Demasiado. o de ese calibre, Uy, por así parce. decirlo. Entonces ahí está la cuestión. Entonces mira, pues como todo lo que abarca trabajar con la y lo que yo te decía, pues se vuelve una pasión, se convierte en una pasión. Disfrutarlo, si vos disfrutas lo que haces, Sí, si sí, vos sí. disfrutas tu trabajo, se vuelve una pasión y ese es el motivo de este tatuaje. Ese es el significado de este tatuaje. A ver, ¿cuál es el significado entonces del tatuaje? Pues a ver, vos ves que hay unas manos que reciben Sí, y hay una persona que está como caminando hacia ese hacia esas hacia ese manos. plano celestial o espiritual. Sí, Y hay una cruz encima. Entonces es como ese, a ver, es como ese recorrido que uno hace después de que fallece. Ese camino que uno emprende pues como hacia esa vida eterna. Y lo relaciono mucho con mi profesión, la verdad, porque es justamente eso. vos, por ejemplo, con esa profesión y qué tal, nea, ¿qué opinas entonces a la hora 20, digamos, de eso de Pues como te digo, yo he sido muy creyente y yo he sido un fiel convencido de que Dios, de que hay un Dios, ok. claro que sí, de que hay una eternidad, de que hay un cielo, ¿cierto? Y de que después de que uno muere para esta tierra, pues vive eternamente en el cielo. Sí, porque mira, por ejemplo, Luchito es una de las personas, nea, que dice, nea, yo en eso no creo y qué tal es, parce. Ajá. Y más trabajando con la muerte, nea, la muerte es otra cosa, parce. Ahora, esa es otra cuestión. Hay personas que sí se dejan llevar como desde el sentido de la muerte, que es volverse uno. Hay gente que sí se queda haciendo frío y simplemente ven los cuerpos como un instrumento de trabajo. Uy, parce, pero alcanzarme a separar esas cosas, parce, me parece muy propio de parte Total. tuya, weón. Porque Sí, obviamente, total. ¿qué tal es, parce? La gente gonorra, ¿qué va a querer separar las chimbadas, weón? Ajá, Nada, pues sencillamente, nea, permite que esas cosas gonorra le toquen las vueltas como sean. claro, total. Así es. No, de verdad que es un trabajo que para mí se disfruta a plenitud. ¿Recomendarías a la gente que estudie? Pues a ver, cada quien es libre de estudiar lo que quiera Sí, esa soy y yo. de trabajar en lo que quiera. Sí, esa. Pero si quieren, digamos, sumergirse en este paraíso, como yo le llamo, de verdad que métanse de cabeza, huevón, porque se van a, digamos, se van a empapar de cosas que quizás nunca habían vivido y de verdad que van a empezar a ver la muerte con otro inmediatamente. Uy, qué chimo, Andresito. Eso es un gracias, dharma viejo. instantáneo, o sea, eso es algo que a vos te llena el corazón, te llena la vida y de verdad vas a entender muchas cosas, vas a valorar muchas, lo poco o lo mucho que tengas, lo vas a aprender a valorar justamente ejerciendo esta profesión. Andresito, muchas gracias, mi socio. No, a vos, pues, Hazlo bien. por Qué hijo de tatuarme y bueno, qué hijo por de puta aporrearme el brazo un historia, poquito, mi pero es que socio. sí me quería rayar, No, parce, pues ya me mira, hacía falta. tenía que salir, tenía que